Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Agradecer primero de todo la organización de las jornadas y el invitarnos a la Concejalía de Igualdad y al Ayuntamiento de Fuenlabrada. La verdad es que es un placer estar aquí en estas jornadas, que es para todas las feministas una referencia. Y paso a presentar a Amelia Valcárcel, que como sabéis, pero no dejaré de decirlo porque hay una parte de presentación formal, es una filósofa española, es catedrática de Filosofía y Moral Política y Política de la UNED, es vicepresidenta del Patronato del Museo del Prado y miembro del Consejo de Estado desde el 2006, pero sobre todo ella es para muchas feministas españolas o las feministas españolas una de nuestras maestras o la maestra de las maestras, diría yo. Eso ya es parte de Lourdes, ¿no? Es decir, para mí es la maestra del feminismo y del pensamiento. Yo os recomiendo que leáis sus artículos, sus libros, el último referido a feminismo, el feminismo en un mundo global, pero recordaba, cuando pensaba que la tenía que presentar hoy, hace unos años escribiendo artículos, cortando y pegando citas para hacer argumentarios a favor de la paridad o documentos de presencia de mujeres en los partidos, cómo utilizábamos la política de las mujeres, que aunque sea del año 1997, las barreras que indican que existen en el espacio público y en la política son absolutamente vigentes, aunque hemos avanzado mucho en algunos de los instrumentos. Y, por tanto, yo sí que os recomiendo a la que no lo hayáis hecho, lo leáis. Y hablo de política de las mujeres porque precisamente en la mesa de hoy vamos a hablar del espacio público, de la presencia de las mujeres y de esa nueva agenda o de la agenda que nos toca abordar, porque esta mesa se titula Élites políticas y agenda feminista. Sin más, tienes la palabra, Amelia. Muchas gracias. Esto funciona ya, ¿verdad? Muy buenos días. Bueno, como para, digamos, redondear propuestas concretas que puedan formar parte de una agenda para una reforma de la Constitución del 78, es el objetivo de esta reunión, de tal manera que ese objetivo se irá cumpliendo a lo largo de 2 días de estudio y de debate. Yo he pensado que tendría que hablar de un tema que yo misma no tengo del todo claro, pero que poder exponerlo me podría servir a mí misma para, con vuestra ayuda, ir desbrozando un asunto que me parece de la mayor importancia como fondo, como marco general para entender la acción feminista en el mundo en que vivimos. Yo hace tiempo tuve la intuición, pero pasar una intuición a explicación no es tan sencillo, de que al entrar en un mundo absolutamente nuevo con la acción feminista, algunas invariantes podrían ser establecidas, o a mí me daba la impresión de que algunas existían. Voy a intentar poner el armazón de esto, a ver si soy capaz, que no lo tengo muy claro. El asunto es la diferencia que existe entre la filosofía de la historia y la sociología. Y hay que empezar por la filosofía de la historia. La conciencia histórica ella misma. Quiero que entendamos que la conciencia de la historicidad del tiempo que vivimos es muy reciente y que no todas las culturas presentes en el planeta la poseen. Y quiero también que reflexionemos en que la conciencia de historicidad no es lo mismo que el saber histórico y que la conciencia de historicidad, de hecho, invalida el tipo de saber histórico que era previo. Me explico. Todas las sociedades políticas que han llegado a un determinado desarrollo han desarrollado la historia como un conocimiento que se tiene que tener. Normalmente, hasta que no aparecen los historiadores griegos, no vemos nacer la historia en la acepción
que corrientemente le conocemos. Lo único que vamos a encontrar, por ejemplo, en los imperios antiguos, como conciencia de historicidad, es la conciencia del paso del tiempo marcada por el paso de los gobernantes. Es decir, encontraremos series de nombres, de autoridad, que han precedido los tiempos que se viven y que serán invocadas, cánones. Eso es un tipo de conciencia de la historicidad que ya Grecia rompe, y nunca debemos olvidar que somos griegas y griegos. Grecia rompe la historicidad meramente dada por los nombres de poder para empezar a hablar de la historicidad de los acontecimientos. Cambia el sitio. Imagínense cuando realmente pues, uno lee a Tucídides. No tiene nada que ver con cuando uno lee pues, las listas de los faraones. Lo que allí se nos traslada es que la historia es una cosa que hacen individuos excepcionales porque toman también decisiones excepcionales. Y de alguna forma esa ha sido la conciencia de la historia, excepto en el periodo en que durante la Edad Media la propia ciencia histórica tiene una enorme regresión y se convierte de nuevo en historia de la enumeración de los poderosos y su sucesión. Todo eso se pone entre paréntesis cuando empieza la modernidad. Una de las cosas que más importó para poder desarrollar el pensamiento moderno fue la cronología. Sin la cronología, gran parte de lo que entendemos por pensamiento moderno, por lo tanto, el propio pensamiento feminista, aunque no leamos la relación inmediata, no era posible hacerlo sin la cronología. Las cronologías las inicia Bayle. Realmente, la más fuerte obra de Bayle es el establecimiento de las cronologías. Y lo que Bayle hace, que asombra a todo su siglo y que pasa a la Ilustración, es decir, por primera vez, que no podemos imaginar el tiempo histórico calculándolo según el registro religioso, que el registro religioso es parcial y está equivocado, y que habla de un tiempo histórico que no es real, que el tiempo histórico lo tenemos que situar por otros indicios y estudiar, por ejemplo, todos los mundos del pasado, y que estos no nos van a coincidir con lo que la Biblia dice que el tiempo ha durado, ni la historia sagrada va a coincidir con la historia, que tendremos que ir a otra parte. En el siglo XVIII todavía no, pero a principios del siglo XIX, la noción de que existe una historia previa incluso a los acontecimientos históricos corrientes que ya conocemos, se empieza a sentar. Y es cuando aparece el propio concepto de prehistoria, es decir, aquello que ha existido antes de los nombres corrientes del proceso histórico. Todo esto son pasos importantísimos para adquirir el sentido histórico. Esto es, para que la humanidad, solo una parte, probablemente, llegue a la conclusión de que todo nuestro hacer forma parte de un recurso continuado de haceres en los que simplemente se inserta y entonces aparezca una nueva idea de futuro. Es muy importante cómo forjamos nosotros, nosotras, del mundo que vivimos, y Occidente está presidido por la enorme presión del futuro sobre el presente. Y, si os dais cuenta, en el discurso político eso es constante. La validación de todo lo que hacemos es la validación por el futuro. Esto servirá. Esto valdrá. Y los movimientos que reclaman espacio en el presente se validan normativamente y validan sus valores, hablando del futuro que promoverán. Pero esta idea de futuro no es exactamente escatológica y, sin embargo, se junta con la idea de eschaton futuro, que viene de otra proveniencia, la cristiana. Tengo que seguir por este registro. Yo comprendo que la cosa va un poco dura, pero es así. Digo y apunto lo del eschaton cristiano porque esto sigue presente. Es decir, para la gente, la historicidad, por una parte, y por otra parte, la teoría de un eschaton, la confianza en un eschaton, a veces se han fundido y en muchos movimientos sociales se han fundido.
La idea de que el tiempo futuro será absolutamente diverso porque se producirá un acontecimiento único que lo cambiará todo. Ya se llame esto el juicio universal o la revolución socialista. La idea de historicidad no corre por ahí, no es escatológica, es otra cosa. Es la idea de que el mundo que habitamos es producto de mundos anteriores, conserva sus rastros y tiene inercias de funcionamiento que no son fácilmente alterables y que puede ir hacia una parte o hacia otra. Que en el presente se está jugando, en todo caso, el asunto. Esta idea, ¿cómo se hace una idea tranquila? Porque esta idea es muy intranquilizante. Para la mayor parte de las generaciones que se han sostenido sobre la Tierra, la idea de pasado no ha sido tan importante. Es más, se puede construir un pasado mítico, no pasa nada. Para nuestro tipo de vida, la gente no sabe muy bien cómo integrar el pasado, pero tiene la intuición de que en el pasado están las razones de muchas cosas. La primera vez que alguien se atreve a explicar por el pasado los acontecimientos políticos y sociales es en plena Ilustración y lo hace una de las mejores cabezas de la Ilustración, que es Montesquieu, en L'Esprit des lois, uno de los libros más magníficos que se han construido, El espíritu de las leyes. Yo, sabiendo que hay mucha gente que 5 veces al día se inclina en dirección a Oriente, no todos los días, pero cuando me acuerdo, me inclino 3 veces en dirección a París, y en honor a Montesquieu, porque nos desasnó convenientemente de algunas cosas muy importantes. La idea de Montesquieu es, siempre que estemos ante un hecho que es político, no podemos nunca aislar cómo llegó a ser lo que es de lo que es, porque el cómo ha llegado a ser y lo que es son parte del mismo tramo explicativo. Pues bien, las élites políticas. Cuando comienza a haber una cierta conciencia histórica, les digo, para dar una versión de más confianza, normalmente esta viene aliada con una idea típicamente ilustrada y típica de nuestro mundo, la idea de progreso. Y la idea que se hace corriente y que todo el mundo mantiene y que ni siquiera sabe que mantiene es: todo, con el decurso del tiempo, va a mejor. Este es el orden natural de las cosas. Todo siempre va a mejor. ¿Por qué? Dice, porque la historia consiste en un continuo mejoramiento de la condición en que la gente vive. Y esto se llega a hacer una especie de seguridad inargumentada que simplemente cuando surge alguna pequeña duda, por ejemplo, ¿cree usted mejor realmente que tirar 2 bombas atómicas encima de la gente ha mejorado mucho el clima moral de la humanidad en el siglo XX, pongamos por caso? Pues hombre, la gente se quedará así, quizá la gente sí que tiene la obligación de pensar estas cosas, ¿no? La gente en común te mirará con cara de yo qué he hecho a mí porque me lo pregunta, ¿no? Pero la gente que tiene la obligación de pensar estas cosas se acogerá rápidamente a una idea del siglo XIX magnífica, que es, sí, pero es que el progreso no es lineal. O sea, hay un progreso que es el que hay que buscar, porque al final va a producirse, y por el medio habrá algún que otro retroceso. Pero al final ese retroceso será reabsorbido y seguiremos yendo hacia adelante. Es la idea de Hegel del valor de la negatividad. Cuando veamos delante algo que parece sumamente negativo, nunca nos dejemos engañar por la negatividad. Hay que bucear en el fondo de la negatividad porque en ella está presente que de allí va a surgir otra cosa. Piensen en esto cada vez que piensen en el PP. Uno piensa, se mete profundamente en el asunto y de allí sabe que acabará surgiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la historia es como una trenza. No es un movimiento uniformemente acelerado, ni mucho menos hay retrocesos que hay que explicar, y cuando a uno le toca nacer en una época que parece una época oscura, tiene que pensar que incluso en el seno de las épocas más oscuras han nacido ideas y nociones que después han cambiado el mundo. No hay nada nunca que sea definitivamente oscuro. ¿Por qué cambian las cosas? Si uno cree en el progreso, se acaba haciendo mecanicista
progresual, es decir, las cosas cambian porque el tiempo cambia. El tiempo trae a las cosas. Esa es una manera de verlo y la mayor parte de la gente piensa en esto cada vez que tiene no un problema personal, sino que quiere enjuiciar una situación global. Por ejemplo, dirá, hoy no, pero con el tiempo habrá solución para el cáncer. Con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere y se refiere a algo. Es evidente el progreso lineal de la acumulación científica. Desde el siglo XVII hasta ahora, la acumulación de nuestros conocimientos y tecnologías en lo que tiene que ver con las ciencias empíricas es constante. Ahora, ¿alguien diría que el progreso social es paralelo y constante a este progreso? Pues hay gente que lo dice, pero hay que tener un poco de fe para decir esas cosas. Uno también puede desconfiar de que después de todo ese registro acumulativo, que en un caso es casi lineal, en el otro lo sea. ¿Por qué a nosotras, como feministas, nos importa esto especialmente? Y conocer muy bien, si es posible, todos estos registros. Porque nosotras somos el progreso social presente en Occidente, fundamentalmente. La capacidad de innovación social que nuestro movimiento comporta es la mayor que esté presente en el panorama social. Sencillamente, cuando nuestras posiciones como mujeres, gracias a las victorias del movimiento feminista, se han posado en el medio de la convivencia, han cambiado todos los modos de vida. Y nuestra acción lo sigue cambiando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de élites somos. ¿Por qué? Porque verdaderamente los cambios, a pesar de que nos guste Bertolt Brecht, casi nunca los llevan a cabo las masas, así llamadas. Los llevan a cabo ciertas vanguardias que se comprometen con ellos. En ese sentido, tenemos que saber que, aunque nos parezca muy raro y estemos así un poco espelujadas, pertenecemos a un tipo peculiar de élites. ¿Cuál es? Es muy notable cómo las élites feministas pierden sistemáticamente el valor acumulado de su acción, que les es retirado de un modo sistemático. En ese sentido, hay una investigadora que ha tenido la felicísima intuición, de nuevo, de acuñar un concepto, el de élites discriminadas. El caso del feminismo sería el estrambótico caso de una élite discriminada, o por lo menos una élite que ha podido ser discriminada. ¿Cómo es posible? Vamos a mezclar dos cosas. Estamos ante un mundo, todo el mundo cita estas palabras que son de La Tempestad de Shakespeare, y como estamos en el año Shakespeare, dos informaciones útiles debo darles. Una, que no es cierto que Cervantes y Shakespeare murieran el mismo día, digo porque todo tonto lo cuenta, ya sé que ya tienen un registro para saber si alguien es tonto, esto simplemente es un test. Resulta que es que manejábase diverso calendario y por lo tanto la fecha es nominalmente la misma, pero el día no lo era en absoluto. Así que ya saben, esto es un truco como otro cualquiera, pero teniéndolo a disposición, mejor que no tenerlo. Dos, de Shakespeare siempre se cita una felicísima expresión en La Tempestad, Brave New World. Qué extraño nuevo mundo. Qué extraño nuevo mundo es el nuestro, porque aquí es donde el mundo se ha vuelto realmente extraño. A partir del siglo XIX, la aceleración en la progresión, en este caso cuasi lineal, del conocimiento tecnológico y científico, aliado con la innovación social, que ha producido, por cierto, una extraordinaria violencia durante todo el siglo XX, ha cambiado completamente la faz del mundo. No vivimos de la misma manera, no habitamos el mundo de la misma manera, no vivimos en la misma compañía, no nos vivimos entre nosotras y entre nosotros con las mismas normas. Y esto ha sido propiciado, obviamente, por élites. ¿Qué tipo de élites? Las élites antiguas, hasta la modernidad, y manteniéndose a lo largo del proceso de la modernidad, estaban constituidas por dos
pilares de aferencia fundamental hacia el poder: la nobleza de sangre y las élites culturales. La nobleza de sangre era la inmediatamente llamada al gobierno, y en sus manos estaba la dirección de todos los asuntos estatales, locales y cualquiera en que estuviera implícita una relación de poder. Si alguien no nacía en la casta adecuada, era obvio que no podría aspirar jamás a tener poder. El poder venía dado por la cuna, y el mundo, en ese sentido, era un mundo que esperaba muy poca innovación. Lo único que cabía esperar era ver qué nuevas trazas espirituales mostraba la generación siguiente, porque no se esperaba mayor cambio. Al lado de esta élite, y solamente en el caso europeo y occidental más tarde, se admitió una élite cultural. Dense cuenta de una cosa extraordinaria. La idea de la formación superior es una idea europea. El mundo antiguo pudo vivir perfectamente sin lo que nosotros conocemos por universidades. No las necesitaba. No había centros de formación superior porque no había pensado ningún camino por el cual un tipo particular de formación pudiera servir para que determinado tipo de gente accediera al poder. En la latinidad, que está detrás de nosotros, y lo más importante que ahí tenemos, había el cursus honorum. Cuando alguien quería dedicarse a lo público, sabía por dónde se comenzaba el cursus honorum y cómo se iba rematando, pero para eso tenía que nacer previamente en una familia patricia. En todo caso, ¿de dónde salieron las nuevas élites que se reclamaban del saber en vez de la sangre? Clericales. Son élites clericales, directamente. Son élites clericales que se reproducen sin necesidad de la familia. Piensen, por favor, que todas las élites culturales hasta el siglo XVIII y en Europa han encontrado un modo de reproducción que no prevé la formación de una familia propia, sino de enormes instituciones clericales que son las que acumulan ese poder. Instituciones que se vuelven un paralelo al Estado y son su desafiante corriente, lo cual impide las tiranías absolutas. Esto es lo que explica magníficamente Montesquieu. ¿Por qué Occidente se libra realmente del peor modo de gobierno, que es el despotismo? Porque las élites clericales nunca van a dejar que el poder estatal las sobrepase. Siempre son un contrapoder. ¿Cuáles son las nuevas élites? En el siglo XVIII las élites del saber salieron fuera de los conventos, de los monasterios, de las iglesias, y se constituyeron como élites civiles. Eso, desde el marxismo, se empezó a contar como dinámica de clases. Y entonces se dijo que había una clase nueva que no era la vieja aristocracia, sino la burguesía. Y muchos historiadores, francamente serios, intentaron meter la cabeza por una auténtica pared, sin acudir a una teoría de las vanguardias, explicar por qué una clase social diminuta sería capaz de convertirse en la directora social. No lograron hacerlo, y eso que han tenido 2 siglos para intentarlo. Pero más nos gustó todavía que cuando ese cese de actividad intelectual se tuvo que producir, apareciera alguien como Vilfredo Pareto, que precisamente progresista no era, para explicar que en todas las sociedades posibles siempre ha habido élites, que las élites están constantemente guerreando unas con otras, que la pretensión de toda élite es transformarse en una aristocracia si se le deja suelta el tiempo necesario, y que este es el estado corriente, que tenemos 2 grandes componentes de innovación social, que uno son élites y otras generaciones, y que habría que intentar fundir, no sabemos cómo, una teoría de las generaciones, que es la que intenta Simmel, con una teoría de las élites, que es la que hace Vilfredo Pareto.
¿Por qué? ¿A ustedes no les extraña mandar tan poco como mandan? Digo que ya sé que algunas mandan algo, pero ¿no les extraña que no se manda siempre? O sea, esto hay dos maneras, hay varias, ¿no? Pero por citar, hay dos maneras de contarlo. Celia Amorós lo solía contar de esta manera. Decía, las mujeres detentan el poder sin la completa investidura. Pero esta es una descripción fenomenológica, no causal. Esto te dice cómo lo hacen, pero no por qué. También te puede decir qué va a acompañar al movimiento, porque sin la completa investidura, pues eso tendrá sus maneras luego de producirse. Eso es lo que yo os hacía tanta gracia, porque lo contaba en la política de las mujeres, en qué consistía no tener la completa investidura. Y porque, en efecto, se producía una fenomenología muy exacta de cosas inverosímiles, ¿no? Cuando tenías un puesto de poder y, sin embargo, no la completa investidura. El asunto por el que yo quiero preguntar es otro, y es este. Asistimos a un mundo desde hace 2 siglos donde la renovación de élites es constante y se produce mediante dinámica generacional. ¿Por qué cada vez que esto ocurre las mujeres pierden posiciones en vez de ganarlas y las han de recuperar a renglón seguido utilizando un plus de energía? Mi intuición es esta. Cada vez que una nueva generación inexperta detenta el poder, lo primero que hace es librarse de las mujeres de la generación anterior. Pero, ¿por qué? Yo sé que esto resulta difícil de probar. Yo creo que, en mi caso, es una intuición. Es decir, tendrías que intentar probarlo estadísticamente. Podrías hacerlo, me temo, pero necesitas un trabajo empírico continuado para poder hacerlo. Pero yo veo que ocurre siempre. ¿Cuándo veo yo que empieza a ocurrir? En el cambio, precisamente, que el napoleonismo establece respecto del antiguo régimen. Es la primera vez que esta dinámica se aprecia de una manera clarísima. Pensemos que en la sociedad del antiguo régimen, algunas mujeres, pocas y ciertamente de la aristocracia de sangre, alguna que otra rara también, han logrado no llegar a puestos de poder. Las mujeres no pueden tener poder explícito a no ser que sean monarcas coronadas, y aún así harán muy bien en hacer como la reina y emperatriz María Teresa, o sea, la corona en una mano y los 11 hijos en la otra, para que se vea que no han renunciado a su Sildigkeit, que es esa. Pero las mujeres han adquirido posiciones. Sí, porque es Jean-Jacques Rousseau, que pertenece a una clase social que no es de la nobleza de sangre, se atreve a escribir: un Estado bien gobernado no tiene mujeres en puestos de poder. Y te está apareciendo una nueva forma de conciencia aliada con la misoginia. La idea es, entre otras cosas, ¿qué está mal en el antiguo régimen? Están mal ellas. Tienen demasiado poder, figuran demasiado. ¿Quién puso por obra esto? ¿O lo intentó? ¿Napoleón? Esta anécdota probablemente es falsa. Hay una anécdota atribuida a Napoleón y Madame de Staël. Madame de Staël, como saben, es una de mis figuras, esto no lo tienen que saber, esto es a posición. Es una de mis figuras históricas favoritas porque la he leído mucho y es una de las más grandes inteligencias del siglo XVIII. Y Madame de Staël tiene una relación realmente mala con Napoleón. Mala, mala, mala a caer. Hay ciertas explicaciones para el fenómeno, pero en todo caso esto genera anécdotas y algunas anécdotas pueden ser falsas, pero aun siendo falsas, ser muy claras, porque sean demostrativas de algo. O sea, ¿a dónde va la anécdota? Va a describir una cosa que, aunque la anécdota sea falsa, queda bien descrita. Se supone que Madame de Staël le dice a Napoleón: ¿vos qué mujeres preferís? Cosa que me parece rarísimo, según era Germaine de Staël, que le hiciera semejante pregunta. A lo que Napoleón, el déspota, directamente responde: señora, las que tienen más hijos. Porque esto sí que es la respuesta de Napoleón. Cuando se quiere abolir, superar todas las leyes dispersas del antiguo régimen,
Y quienes sois de derecho sabéis muy bien a qué me estoy refiriendo. A la colección extraordinaria de ordenanzas por casta, por grupo, por subgrupo, por privilegio, etc. Y hacer una única legislación que, a imagen del derecho romano, sea capaz de ordenar la convivencia entera en 5 únicas leyes. Los códigos napoleónicos, una de las cosas más extraordinarias del siglo XIX. ¿Dónde quedan las mujeres menores de edad perpetua sin derecho alguno? Fuera quedan, sencillamente. ¿Quién acabó con el feminismo ilustrado? Las codificaciones napoleónicas. Bueno, excepto los que acabaron con alguna feminista ilustrada por el buen expediente de llevársela a la guillotina. Y a otras las mataron de parto con posterior puerperio, con lo que fuera. Y había un feminismo ilustrado, este feminismo ilustrado cayó todo en picado. En 1820 no quedaba nadie. ¿Por qué? Si la teoría de las élites no estuviera sesgada por género generacionalmente, no tendríamos que esperar entre las nuevas élites la concurrencia de mujeres que hubieran tomado posiciones, las posiciones abandonadas por las otras, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? De ahí mi intuición, que digo, no pasa de ser una intuición. Tengo la impresión de que siempre que existe un recambio de élites, las mujeres de las élites recambiadas son muy a gusto recambiadas y no sustituidas por otras. Y que entonces, y en nuestro mundo, el feminismo tiene que hacer un enorme plus de esfuerzo para recuperar posiciones cada vez. Vamos a creer a Simmel o a Ortega. Bueno, como estamos aquí podemos creer a Ortega, pero que conste que Ortega en esto se inspiró en Simmel, de tal manera que a veces las páginas no se sabe quién las escribió. Una generación son 15 años. Simmel decía que un poco más. Una generación son 15 años. ¿Podríamos encontrar una regularidad en que cada 15 años las mujeres, el feminismo, tenga que hacer oposiciones de nuevo y validarse de nuevo? Por ejemplo, desde la Constitución del 78 hasta ahora. Sí. Absolutamente sí. ¿Y cuáles son los costos? Porque los costos son muy grandes. El asunto es, si sabemos esto, a lo mejor no. A ver, saber las cosas y que las cosas cambien no es lo mismo. Pero como decía Hegel, produce cierta tranquilidad ver que el ser se produce, después de todo, de un modo regular. Da cierta tranquilidad, tú te exculpas. Pero no soy yo que lo hago especialmente mal, es que esta es la dinámica en que estamos. Nuevas élites, nuevas generaciones. ¿Quiénes son las clases sociales innovadoras? Aquellas que producen las élites, que van a propiciar los cambios. ¿Es la clase alta generalmente una clase innovadora? No tiene tiempo, tiene que estar dedicada full time a mantener sus privilegios. Y eso es costoso, duro y cuesta cantidad de esfuerzo. ¿Es la clase baja muy innovadora? No tiene tiempo. Tiene que dedicarse todo el rato a ver si come. ¿Y de qué come? En Occidente, ¿quiénes han resultado siempre innovadoras? Las clases medias. Desde hace siglo y medio, con la excepción del patriciado norteamericano, que es inasequible al desaliento, la gente que acaba ocupando los puestos medios y medio altos de los sistemas de poder han salido de la clase media y se han validado formalmente mediante el discurso de la cultura y del saber y de la eficacia en el saber mediante el discurso de las instituciones de educación superior. ¿Por qué fue tan importante para el sufragismo entrar en la universidad? Obviamente, lo necesitábamos. ¿Por qué no se te da vela en el entierro? Esta es una feliz expresión española. Yo no sé si estamos enterrando a nadie, pero generalmente si pides vela tampoco te la dan. Porque se supone que las mujeres acompañan a los varones en los progresos que estos logren de un modo vicario y que no tienen nada que luchar de por sí y para sí mismas. ¿Qué abrió de nuevo el feminismo?
un espacio de vindicación, no de queja, esto es muy importante, un espacio de vindicación en el cual se autorizó, y es lo poco que hemos conseguido, a las mujeres a tener voz pública para hablar de sus propios asuntos en cuanto a establecerse como una vanguardia que buscaba una agenda definida en función de su interés. Ahora bien, ¿qué te va a decir la élite masculina que te está acompañando en el proceso? Primero, sistemáticamente pensará que vas muy deprisa. Esta es una, no hace falta apresurarse tanto y se da mucho la lata con esto. Y dos, que hay que correr parejas. Es decir, que ya cuando una cosa se consiga, ya vendrá también lo vuestro. Pero hay un doble, de nuevo, asunto. Las mujeres queremos ser feministas para poder seguir siendo más o menos 300 años más, cuanto más feministas podamos mejor, o para que el mundo esté repartido a la mitad de todo normalmente. Si nuestro objetivo es este segundo, el feminismo no es nuestra única esfera de acción. Tenemos que concurrir al poder en todos los ámbitos de paridad. En este segundo, para ese segundo, no tenemos autorización. Sí, para el primero, sí, porque eso es lo conseguido. Voz pública para hablar de vuestras cosas. ¿Qué son? Pues no sé, esas cosas vuestras. ¿Qué tal? Luego, cuando no te dan una larga cambiada y te meten a un trans diciendo que es señora y te dice que tus cosas es el posporno feminista. Es decir, que hay una otra cosa llamada las largas cambiadas. El poder es así. Bueno, el poder es así, o sea, el poder otra cosa no tiene, pero no es tonto. Y cuando ve una amenaza, sabe cómo actuar. Sobre todo si lo que viene no le gusta. Y en el caso del feminismo hay varias largas cambiadas que están funcionando por ahí. ¿Por qué? Ahí están, simplemente. No hace falta tener una vista de lince. ¿Qué pasa con las élites? Primero, te asocian vicariamente, diciendo, no, los progresos y los cambios y demás los conseguimos nosotros. Vosotras tenéis aquí un pequeño ámbito de palabra abierta que podéis utilizar según realmente. Véanse una conferencia fantástica que está en la red de Mary Beard. Es una gran latinista oxoniense, donde habla de la voz pública de las mujeres y cómo siempre ha sido interrumpida. ¿No? Cómo hay un interdicto enorme sobre la voz pública, a no ser que las mujeres hablen de cosas que se supone que solo les afectan a ellas. Pero en el momento en que intentes esa voz pública para hablar de cosas que se supone que afectan a lo universal social, entonces te dirán que te retires del espacio logrado y te pongas vicariamente al lado de quien la tiene, esa voz pública, y la reclama. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotras? Asistir al espectáculo de cómo cada vez que se produce una renovación de élites, 5 machos, 6 machos, 7 machos, de cualquier conformación física, intelectual y moral, toman la delantera. A su lado aparecen unas chicas que dicen, nosotros somos las chicas de estos machos. Y venimos aquí nosotras también. Sabemos que les corre una suerte malísima, porque casi nunca llegan a nada. No quieren ir por la vía principal porque es pequeña. Recuerden cuántas mujeres sí son feministas, pero no se lo contarán a nadie porque saben que eso tiene costos. No quieren ir por la vía estrecha y por la vía ancha confían en que la gente que tiene el poder es tan generosa que te da la mitad en cuanto se lo pides como en los ojos. Que es una cosa que todo el mundo sabe. Vamos, póngase a la puerta y miren a ver. Es lo que más sucede, ¿no? Entonces, tenemos un pequeño problema de diseño social general.
que implica luego la autopresentación en el espacio público, también. Todo esto son, al fin y al cabo, se lo dije al principio, les pedí disculpas por ello, todo esto al fin y al cabo es un esbozo. Pero es que yo tengo la impresión de que este esbozo lo es de un paisaje real que existe ahí. Es decir, que asistimos a la endemoniada alianza de las generaciones y el patriarcado de la sustitución de élites con un patriarcado que no se sustituye, sino que se revalida en cada sustitución y que nos hace recuperar el terreno perdido con un plus de esfuerzo cada vez que esto se produce, y que esto se produce cada 15 años, más o menos, según las cronologías normales que quienes se han dedicado a las teorías de las generaciones dan, y que no son inexactas. Piensen. Y luego aquí podemos entrar en fenomenologías, pero que esas casi las dejo yo para el momento del coloquio. Es decir, cómo se produce la fenomenología del cierre generacional, que normalmente es masculino, mediante la captación de una sola mujer, máximo dos, que se transforman en la chica del regimiento. Y esas generaciones las van a encontrar ustedes en política, en cultura, en ciencia, allá donde se libre cualquier poder. Habrá siempre reductos generacionales, que son reductos de confianza, que tenderán además a conservar inercialmente el poder que en su día adquirieron, que son sumamente masculinos y que como mucho se dejan interpenetrar por una o dos mujeres a las que tratan como a la fille du régiment. Es decir, que ellas son, eso exactamente, la fille du régiment. Esa dinámica no ha sido interrumpida. Y no ha sido interrumpida en Europa, no ha sido interrumpida en América, bueno, por el patriciado norteamericano menos todavía, porque aquí es un patriciado estricto, y en esas estamos. Cuando el feminismo habla del objetivo paridad, yo creo que está socavando bastante la imagen que se sigue de esto, pero mientras el poder tenga el gusto de seguirse lidiando en el enfrentamiento de élites, es una cosa esta que debemos saber, porque lo que nos espera es esta sistemática pérdida de poder a la que estamos acostumbradas en los últimos 40 años. Ahora se habla, y nos parece bien, de que la Constitución, teniendo casi 40 años, necesita un meneo. Naturalmente, alguien decidirá cuál es el problema principal y decidirá que el problema principal es el territorial, porque ya lo decidieron así en el 78. Seguidamente, alguien dirá que lo nuestro no es tan importante, como es lógico y natural. Bueno, que si queremos hablar de nuestras cosas, pero que no se nos ocurra hablar del problema territorial, por ejemplo, o calcular que después de todo no es tan importante, que nos parece a nosotras más importante cualquiera de esas nuestras cosas. Estamos siempre en este lazo y habida cuenta además de que la acción pública y política no es unánime, sino que vivimos en un mundo de opiniones encarnadas en partidos, vean ustedes cómo se producen estas dinámicas generacionales cuando aparecen nuevas fuerzas en el contexto público. ¿Qué es lo que vemos aparecer? Victoria Sendón de León, el otro día, que como saben se ha hecho de Podemos de hocicoz y es una entregada a la causa que para qué, se quejaba de que machismo como el de Podemos había visto pocos, pero que ella se iba a quedar allí hasta que lo arreglara. Y yo la verdad que la felicito por la buena intención y es más, le ofrezco mi ayuda para lo que sea, vamos, y la de todas las presentes. Porque miren, con esta dinámica la cantidad de testosterona libre que rueda siempre por el panorama es excesiva para un cuerpo humano corriente. Quiero decir que las mujeres también tenemos testosterona, como todo el mundo sabe. Pero normalmente parece ser que la tenemos templada de otra manera. El problema es cuando metafóricamente concurre y alguien, por ejemplo, en Podemos se atreve a decir, como el otro día, que se iban a feminizar.
Yo no tengo idea de en qué consiste ser una mujer femenina, se lo juro. Por aquello de no se nace mujer, se llega a serlo y todo esto son una serie de aprendizajes. No tengo ni idea, pero ellos sí. Jolines, no sé si ir a preguntarles para hacerme con algo. O sea, saben lo que es feminizarse. O sea, manejan el tópico de que si no gritas, no violas, no sé qué, es que eres de lo contrario o qué. Hay mucha testosterona suelta. No nos conviene. Y yo creo que como feministas, la parte de las 24 horas del día, 22 y media más o menos, que ejercemos de ello, debemos plantear que hay que quitar una poca, que hay que ir levantando una poca, ¿no? porque sobra. A los propios y a los extraños. A los propios y a los extraños. Porque además, y termino, la manera de funcionar de las élites no es la misma en el espectro conservador que en el progresista. Las élites del espectro progresista son más frágiles y más histéricas, siempre. Esto de histéricas lo he dicho adrede y además resulta muy ofensivo. Tienen más prisa, tienen más miedo, tienen menos tiempo, siempre para hacer lo que sea. Es así. Digamos que el espectro conservador tiene al fin y al cabo la tranquilidad del background. ¿A dónde me retiro si no me sale esto? Y sigo teniéndolo todo, más o menos. Sé quién es todo el mundo. Sé cómo se hace esto. Las élites progresistas suelen ser, por el contrario, no se dan respiro. No se dan respiro. Difícil es que se den respiro. Difícil es que se avalen con la idea de tranquilidad, que tenemos tiempo de sobra. Nunca ocurre esto. Claro, cuando alguien quiere tan vehementemente el poder, lo que menos quiere es repartirlo. Cada vez que conseguimos un poco de espacio ahí, por favor, calculemos que es que nos lo hemos ganado a pulso. Calculemos que es nuestro discurso el que nos ha dejado ganarnos ese espacio. No renunciemos, no podemos renunciar al discurso feminista. Hay mujeres que forman parte de las élites políticas dentro de la izquierda que creen a estas alturas, 4, no llegan a 4, que pueden renunciar al discurso feminista porque ya están allí. Es decir, se han creído inocentes de ellas, que se han vuelto tíos por gracia divina. Pues no. O sea, sin ese aval, sencillamente tú no tienes palabra pública. Lo que te hace insustituible es que digas que te llevas la canción y que estás harta, de vez en cuando hay que amenazar. Bueno, todo esto no viene a nada. Esto no era para nada. Vamos a hablar, por favor, de las preferencias sexuales y si somos queer o no. Y nada, disparad. Muy bien. ¿Acabas aquí? Perfecto. Seguro que nos ha dejado indiferentes. No nos ha dejado indiferentes, como siempre. ¿Abrimos un turno de palabras? ¿O de preguntas o de reflexiones? ¿Cómo andamos de tiempo? Cortitas, no nos da mucho, pero, ¿no? ¿La jefa? ¿Qué nos dice? ¿Cómo andamos de tiempo? Vale. Bueno. ¿Quién rompe el hielo? Yo. ¿Nadie? Muy bien. Dinos el nombre y quién... Perfecto. Espera, que no te oyen. Ahora. Rafaela Pastor Martínez. Sí. Ay, qué calor. Bueno, Rafaela Pastor Martínez, presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Y me voy a poner de pie en honor a la conferencia que acabo de oír de Amelia Valcárcel y en honor a Marcela Lagarde,
que entre otras nos decía a las mujeres que teníamos que coger el micrófono. Y ahora nos lo quieren quitar, Álvarez. Amelia, muchas gracias. Bueno, yo aprendo de ti muchísimo. Voy a compartir aquí una cosa, pero no quiero que nadie se nos enfade, Porque como somos amigas, si ya nos quedamos sin estas amigas, pues no sé dónde vamos a ir, Amelia. He comprendido perfectamente cómo la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, con nuestra Elena Valenciano, en el año 2007, pues cogimos un documento en el que teníamos que vindicar y exigir la igualdad salarial para las mujeres con respecto a los varones en el mismo puesto de trabajo. Y ahí los sindicatos y algunas compañeras, que a lo mejor llegaron al poder y se masculinizaron, pues entendían que la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que somos unas mujeres feministas y que vindicamos y gritamos y exigimos al poder masculino, habíamos usurpado el espacio de la reivindicación salarial entre mujeres y varones. Y fíjate tú, yo ya con los años que tengo, pero me ha dado mucha alegría oírte ahora, porque he entendido perfectamente, amigas mías, que allá donde estemos, efectivamente, como tú bien has explicado, allá donde estemos, si se nos ocurre que no sea la reunión de las chicas de la asociación que venimos a hacer la capa para la Virgen, que veo aquí compañeras de Cádiz, la capa para la Virgen en Semana Santa, o que venimos a echar las flores a María el 25 de abril, o que ahí ya empezamos a no gustarle al poder. Pero lo malo de todo eso, además, Marcela, tú que estás más lejos de nosotras, es que ahora como que las que nos resistimos a ello nos estamos convirtiendo en mujeres no gratas. Entonces es muy peligroso lo que tú has contado, lo has contado muy bien. A mí me has ayudado muchísimo, porque me has quitado culpa y además me ha hecho entender cosas que yo no le ponía palabras. Esto ha pasado igual que en Baeza en el año 96, cuando dijiste: los derechos de las madres solas en este país se hicieron en las cocinas de las mujeres. Y yo en aquella ocasión lloré y me emocioné muchísimo, porque yo soy madre sola, entonces yo tampoco le ponía palabras. Y me salvaste con la filosofía, Amelia. Me salvas con la filosofía cada vez que te escucho. Así que nada, yo solo eso, decir, no nos conformemos y por favor, las asociaciones de mujeres que estemos aquí, salgámonos de lo que nos marcan las instituciones, las concejalías, y que tenemos aquí a Bugabés, que es estupenda, de esto que no nos salve nadie, pero sí, por favor, marquemos nosotras nuestros destinos y nuestros logros y nuestros derechos. Gracias. ¿Hago toda la ronda o una a una prefieres? Hago toda la ronda, ¿no? Sí. Vale. ¿Alguien más? ¿Responderá al final o comentará? ¿Paramos aquí? Ah, no, perdona. Bueno, Amelia, fantástico. Yo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo. Eres una maestra. Y lo digo con todo el sentido histórico de la palabra, maestra. Hay una cuestión que desde mi punto de vista estaba en la sombra de tu exposición, y es la economía. Es quién tiene y quién administra los recursos y el poder económico. Yo creo que aquí sí que somos las grandes ausentes, y también influye de un modo determinante en la administración del poder. Si pudieras hacernos una aportación al respecto. Me encantaría, pero el asunto es el siguiente. Precisamente yo creo que la parte más frágil de la explicación histórica economicista, vaya simpleza que voy a soltar, pero es el economicismo. Vean, cuando comienza el pensamiento económico a finales del siglo XVIII con Adam Smith, se abre todo un nuevo continente explicativo para la acción social.
Y rápidamente vemos concurrir todas las explicaciones sobre lo que va acabando por convertirse en la palabra capitalismo, para, digamos, intentar señalar al sistema económico que preside las transacciones. Podemos encontrar cómo se desarrolla todo ello en David Ricardo y ver, ¿no?, que está ya bastante claro todo el esquema de interpretación. Y luego, cuando lo vemos concurrir en Marx, ver hasta qué punto Marx se inspiraba en Ricardo de casi tan bien como don José Ortega y Gasset en Simmel. O sea, hay veces que no sabes distinguir de quién es un párrafo, si los pones al lado. ¿Cuál es este tipo de explicación? Todos los fenómenos de valor que se producen en una sociedad tienen un único origen, que son los pequeños cambios dentro del sistema económico, de modo que todos los otros, eso es lo verdaderamente estructural y todo lo demás es superestructural. Lo que empieza a contarse a principios del siglo XX es que eso no está del todo bien pensado, que no, las generaciones no son superestructurales, las élites no son superestructurales, el proceso se lleva a cabo mediante agentes y las explicaciones económicas no bastan para explicar cómo es el proceso. Hay que dar explicaciones distintas. Y que solo si somos capaces de conjugar explicaciones muy distintas, entonces nos va a aparecer el sentido histórico y que nos va a permitir hacer verdadero comparativismo entre nuestro mundo y otros que no pertenezcan exactamente a su mismo tipo, y entre nuestro mundo y fases anteriores del mismo. Digamos que nos permite un estudio empírico más afinado. El asunto es, ayer precisamente estuvo en Madrid, o estaba Christine Delphi, yo me acerqué para escucharla porque creía en mi inocencia que la iba a escuchar. No, había un vídeo que se puede bajar de la red, pero supongo que la dificultad era el idioma. Esto es que la francofonía cada vez es más pequeña. Entonces, que había un vídeo que se podía traducir y era más difícil o mucho más caro hacer una conferencia que necesitara toda la implementación en traducción que es necesaria, ¿no?, con todo. Esto tuvo su interés porque Delphi yo creo que Delphi tuvo primero la suerte de nacer en Francia. Yo ya sé que esto está feo, pero a mí últimamente, hasta a mí me apetece nacer en Francia. Miro para este país y digo, yo ya tengo que renunciar a mi alma inmortal. Y a veces me apetece ser gabacha. Debo estar muy mal. ¿Por qué? Porque este país está haciendo cosas que la verdad le quitan a uno mucho las ganas. ¿Qué fue lo que hizo ella? Pues cuando el marxismo estaba más de moda y la explicación, digamos, economicista era la corriente, inventarse una cosa llamada modo de producción doméstico, que era la apropiación gratuita del trabajo excedente de las mujeres. Aquello tuvo una vida breve, duró 4 o 5 años, pero aquellos 4 o 5 años lo pasamos de miedo. Eso se lo puedo decir. Fue fantástico. Tú ibas a cualquier sitio, decías lo del modo de producción doméstico y mirabas mal, y habías ganado ya la mitad del asunto. Claro, en aquel momento ya la explicación marxista de cualquier fenómeno quebró y nos quedamos sin el modo de producción doméstico y todo aquello tan bonito que lo acompañaba. O sea, tuvimos que volver a fuentes más clásicas. Con todo, ¿qué es lo que ahora? Pues ahora tenemos a una serie de amigas que con la misma excelente intención están diciendo, no, desde un punto de vista que podríamos llamar lejanamente ecologista. Todo el trabajo necesario para el mantenimiento de la vida no está computado en la economía corriente, que es una economía masculinista, androcéntrica, y por el contrario está quedando fuera de cómputo todo el trabajo necesario para la reproducción de los momentos vitales esenciales. Así que esto es la economía feminista. Queremos cambiar las cuentas del Estado. Y yo cuando veo este esfuerzo no puedo dejar de considerarlo meritorio, sobre todo cuando lo hagan en la India. Porque mientras no lo hagan en la India y en la China, si solo aquí insistimos
en partir las cosas de otro modo y en poner la cesura en otra parte. Sencillamente, el crollo con el que nos amenazan será mucho más rápido. El sistema es endiablado, absolutamente endiablado. Entonces, a mí me parece bien que se hagan las cifras. No me parece bien las conclusiones rapidísimas que se sacan de hacer las cifras. Tienes derecho con todo a, tú más bien, quizá te estás refiriendo a por qué el poder económico es tan resistente a la presencia de mujeres. Es uno de los más resistentes, solo hace falta, yo qué sé, mirarse una foto del IBEX 35. ¿Por qué es tan enormemente resistente? Porque es un poder enorme y a la vez tímido. Nunca olviden que el dinero es muy tímido. Fíjense si es tímido que se va a islas desconocidas del Pacífico a vivir. No quiere estar bajo la luz, casi nunca. ¿Y no ven que las mujeres son objetos preferentes de atractivo? Una mujer solo tiene que concurrir en el espacio público para transformarse inmediatamente en un objeto preferente de atención. Y no está bailando de la danza del vientre, basta con que pase por allí. Pero objeto de atención y objeto de respeto no quiere decir lo mismo. Entonces hay muchos sobreentendidos en el poder económico que primero por las mismas leyes de filiación, pero después a la única cooptada que yo veo últimamente es a Lagarde, que por cierto le he preguntado a Marcela si son primas y me ha dicho que no, menudo disgusto. Yo que creí que ya por fin teníamos un camino expedito hacia las cumbres del asunto. Pero la propia Lagarde dijo el otro día, este mundo en el que habito se resiste tanto hay que tener una piel de cocodrilo para aguantar aquí. Lo dijo ella. El poder económico, claro que está ahí, es uno de los grandes poderes, no le gusta manifestarse, es un poder tímido, se esconde además. Pensemos incluso que los signos de riqueza, que en otras sociedades están todavía por delante, o sea, quien es rico lo cuenta para que te enteres según viene, los signos de riqueza no están bien vistos, están obscenizados. Las casas, como es debido, suelen tener un muro lo bastante alto como para que dentro no haya nada que mirar. El poder económico no gusta de la concurrencia en el espacio público y, por lo tanto, tampoco gusta de las mujeres. Y además, ¿para qué vas a repartir ese poder con mujeres? Tú tienes que tener más dinero para hacer con las mujeres eso que te gusta hacer. ¿Qué le gustaba a Dominique Strauss-Kahn y a otra gentuza como él? Insigne socialista, por cierto, que en una de estas pudo acabar siendo presidente de Francia. El poder económico, y alguno, tiene sobre todo sobre la disponibilidad del sexo femenino unas ideas clarísimas. Definitivamente va a ser un poco difícil hacerse con él, ¿no? Tienen así pinta de tener vocacionalmente una intención clara de convertirse ni en un poder que es ajeno a la opacidad, ni en un poder benévolo con las mujeres. Con las mujeres, aunque éstas no fueran feministas. ¿Me explico? Porque en el poder económico no solo es que no tienes mujeres en general, sean feministas o no. Ahora bien, nos pasa una cosa curiosísima, que el poder económico siempre delega a algunas de sus mujeres para las obras pías y de caridad. Es decir, la manera de validarse es por las dos religiones. La religión de la compasión, mira, estamos haciendo aquí una cosa para enfermedades raras, inusuales y estrambóticas incluso, y aquí está fulanita de tal estupendamente y la hace. O para las obras pías de nueva generación, que es la religión del arte. Mira, que aquí está esta galería de arte, esta gran fundación, etc. Ahí es donde vamos a encontrar a las mujeres el poder económico, no en otra parte. ¿Cerramos? Una más y cerramos la última. Puri. Bueno, a ver. Hola, Amelia. A ver, yo creo que has explicado, como siempre, de manera excepcional,
una situación que probablemente todas las que estamos aquí o mucha gente hemos visto en los últimos tiempos, en lo que tiene que ver con el cambio generacional en los partidos políticos y en la política en este país. Yo creo que además habrá un cambio en la misma línea en la derecha, que se está resistiendo, pero se está resistiendo Rajoy, habrá ese cambio, ¿no? Y eso se ha producido junto a una fragmentación de la vida política, porque hay más partidos, hay más gente, ¿no?, en el escenario. Entonces, en ese escenario, yo creo que tú lo has contado excelentemente, ahora tenemos que ver qué hacemos con eso. Es verdad que la sensación un poco es que se expulsan las mujeres y se cambian las mujeres, pero nosotras como feministas tenemos que tener una estrategia que conozca esa realidad que ha cambiado sustancialmente y que a veces nos desconcierta porque muchas hemos aprendido en otra realidad a hacer la gestión, ¿no?, a presionar y a incidir en los partidos políticos, cada una en el suyo, ¿no? Entonces, bueno, si a ti se te ocurre alguna manera de por dónde abrir brechas, ¿no?, en este momento. Yo creo que es lo que se nos tiene que ocurrir en este par de días. Es decir, que si se admite la relativa justeza del análisis, más que del análisis del RO, no del diseño de marco, que saberlo no nos viene mal y que, por lo tanto, tenemos que ajustar los objetivos de incidencia y también quitar plomo para que no nos resulte demasiado pesado algunas cosas que vemos, sabiendo que es que son previsibles, que sean así, que sencillamente lo que nos va a exigir es un plus de energía levantarlas. ¿Por qué? Lo voy a intentar enunciar como si fuera una ley general, que no lo es, pero cada vez que una élite no experta llega al poder, está mucho más virilizada, digo, desde el 19 para acá, que la anterior, está más virilizada que la anterior y es, en principio, más impermeable a la motivación feminista. O, en todo caso, llegado el caso, dice que la encarna, con tal de que tú te quedes fuera. Que ellos ya saben ya cómo se hace eso. Que no te necesitan precisamente allí a ti para ello. Si esto, es decir, que esto nos pasaría no solo aquí, sino a nivel planetario por la gran cantidad de élites no expertas que se van a ir haciendo cargo de los registros de poder en las próximas décadas en todas las sociedades planetarias. Date cuenta, Puri, por ejemplo, China. Tú has visto cuando sale la reunión del Partido Comunista Chino y sale aquel espacio inmenso y miras, ya hay 6 mujeres. Entre 5.000. India. Tú has visto cómo siguen manejando epicleras. Es decir, la política es un sistema familiar, estricto, y la democracia es completamente mentira. Y entonces solo entran mujeres cooptadas por el sistema familiar, que son epicleras. Es decir, representan y tienen el poder de sus estirpes, pero no son como nosotras parte de una representación de ciudadanía, para nada. Por eso, lo curioso que nos pasaba en los años 60, porque entonces sí que éramos nuevas en el asunto, en los 70. En los 60 yo todavía compraba pipas y chupachus. Ya es que me gusta ya ponerme años, lo mío ya es terrible. Que te decían, no, fíjate, en la India, Indira Gandhi, la señora Bandaranaike, no sé quién, y aquí en Europa nada, vamos atrasados. Pues qué raro, ¿no? Es decir, la diferencia entre las epicleras y las que representan a la ciudadanía corriente, en una democracia que sí funciona. Hasta que el afloramiento de mujeres en una democracia corriente sucedió en España, ¿en cuál de los gobiernos de González entró la primera mujer? ¿Y cuándo fueron 3? Si aquello era ir... UCD metió a una primera, que fue Soledad Becerril, que yo creí que le cabría la suerte general de la fille de régiment, pero debe de ser bastante más hábil y lista, porque ahí sigue. Desplazada, pero sigue. ¿Por qué? Porque la idea de la fille de régiment es siempre poner a una que luego la prescindes. No nos pueden prescindir.
Creen que pueden hacerlo. Cada uno nuevo que llega cree que puede hacerlo. ¿Y qué hace? Prescinde de las anteriores y tapa a las propias. O les da solo un pequeño lugar de distracción. Pero es la dinámica de la democracia que nosotras vayamos a las instituciones superiores, que este Brave New World consista sobre todo en que nunca ha sucedido que el sexo femenino tenga mayores insumos educativos, posicionales y de cultura que el masculino, y que la democracia no pueda ser resistente a ese extraño y nuevo fenómeno de la sobreformación del sexo femenino sobre el masculino. Entonces, el mundo que hay delante es absolutamente nuevo, pero la manera en que se sigue reproduciendo es la otra, que no es tan larga. Tiene 2 siglos. Como mucho, tiene 2 siglos. Pero no nos viene mal conocerla. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo, Puri, que se puede tener una relativa seguridad de que no debemos de ser tan fáciles de echar como creen. Y en este país menos. Porque hay algo que hemos hecho estupendamente bien, el feminismo de este país, pese al PP, que siempre fue muy poco proclive. Hemos seleccionado muy bien la agenda y la hemos ido cumpliendo con gran paciencia. Y después hemos hecho una red de influencia que llega hasta el ayuntamiento más pequeño, en el cual hay una concejalía de igualdad. Y esta red, aunque no sea una red formal, es una red informal de la que carecen la mayor parte de los países europeos. Y no está mal. Yo no sé si somos conscientes de todo lo que tenemos ahí. Una cosa es que lo estemos utilizando para visibilizar solo lo que todavía nos hacen, es decir, la violencia. Hay una agenda de la que no podemos prescindir, es la agenda humillante, que no tiene otro nombre, la agenda de la violencia, la agenda de la trata, la agenda de la prostitución, la agenda de los vientres de alquiler. Pero hay otra agenda, que es la agenda del poder, y esa no la hemos dejado. Digo, por si alguien cree que es que estamos en la otra y nos vamos a mantener ahí. Y desde luego no nos hemos creído todavía que la agenda del deseo sea una agenda. Entonces, no vamos mal. Algo se nos va a ocurrir casi seguro. 2 días tenemos para ello, aquí gracias a Silvia. Muchas gracias, Amelia. Concluimos aquí.